Y la política nos impacta en todo, en todo. Un mal transporte público es por una mala decisión en la política. El problema de seguridad es por la mala decisión en la política. La falta de chamba, de posibilidades de empleos bien pagados, es por una mala decisión en la política. O sea, la política te impacta en todas las cosas de tu vida, en todas completitas. Entonces, hombre, ¿te gustan las cosas como están? Pues quédate como estás. ¿No te gustan las cosas como están? ¿Te preocupa el México que estás viendo? ¿Te sientes perjudicado, perjudicada? Porque no hay tranquilidad para que salgas, para que te vayas de fiesta, para que puedas poner un negocio, bueno, para que viajes, para que puedas hacer las cosas. ¿No te gusta lo que ves? Involúcrate. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar sobre política. Es por eso que tenemos de invitado a Ponchito Bravo, que lleva militando en el PAN aproximadamente 30 años. Ponchito, bienvenido, gracias por estar aquí. Disfruta tu cafecito, ponte cómodo y vamos a platicar. Mi querido Daniel, muchas gracias por invitarme. Con La gusto. verdad es que es un gustazo poder estar aquí, poder platicar contigo, poder platicar con todos los que te van a ver en este podcast. Y muchas gracias por considerarme para ser de los primeros que haces. Eso es un gran honor para mí. Me encanta. Gracias, Ponchito, gracias por aceptar la invitación. Y efectivamente es el primer podcast. Y bueno, vamos a empezar, Ponchito. Vamos a empezar desde el principio. Eh, ¿Dónde y cómo surgió el PAN? ¿En qué año? ¿Quiénes lo fundaron? ¿Y por qué? ¿Por qué empezaron el movimiento del PAN? El PAN surge en 1939, 14, 15 y 16 de septiembre de 1939, en el Frontón México, que es un edificio que está en la plaza donde está el Arco de la Revolución, en la Ciudad de México. Un edificio muy bonito. Ahí se funda el Partido de Acción Nacional en 1939. ¿Quién lo funda? Bueno, lo funda Manuel Gómez Morín y otros hombres ilustres de su época, como Efraín González Luna, que es uno de nuestros ideólogos, el principal de nuestros ideólogos, don Luis Calderón Vega y otros muchos. ¿De quiénes forman el PAN? Bueno, lo forman muchos jóvenes universitarios. Manuel Gómez Morín venía de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y muchos campesinos que habían estado viviendo la revolución y que habían estado viviendo toda esa época de convulsión en México. O sea, imagínate tú estar en 1930. Tenías 10 años de que había terminado muchas revueltas que había habido desde el 1910 de la revolución. Y luego, imagínate, todavía el conflicto religioso, la cristiada, concluye en 1929. O sea, México había tenido un chorro de años, 19 años, en guerra entera, en revueltas civil. Entonces, eh, en ese momento, los gobernantes eran generales, ¿no? Y acercaron calles. Entonces, imagínate Y, cómo y gobernaban. ellos pertenecían a un partido político en esos Y tiempos. pertenecían al abuelito del PRI, al PNR, Partido Nacional Revolucionario, que lo Ok, funda Calles, ok. ¿no? Y en ese ambiente surge una generación, se llama la generación de 1915, que eran jóvenes de tu edad un poco más chavos, en 1915 en medio de revolución, y estos jóvenes se plantean un México que resurja de la gesta revolucionaria. Imagínate ante la catástrofe que están viviendo una revolución,
Estos, en vez de tirarse al piso y decir, no, ya valió por todo, dicen, tenemos que hacer un México grande, ¿no? Y esta generación de 1915 es precisamente a la que corresponde Manuel Gómez Morín y estos hombres con los que funda el PAN. Luego viene ya la época del gobierno revolucionario, con estos generales que te decía, Cárdenas, Calles, Portesil, y de repente en 1938 en un discurso, Calles dice, y tenemos que hacer de México un México democrático. Así que invito a aquellos que no están de acuerdo en cómo pienso yo, a que formen su partido político. Y Gómez Morín, ni tarde, ni perezoso, dijo, de aquí soy, y se puso a formar el Partido Acción Nacional. No es una cosa nueva la política para Gómez Morín. Gómez Morín ya en el movimiento vasconcelista se llevaba muy bien con José Vasconcelos, ya había platicado mucho con él eh, y ya había tenido acercamientos. Pero Gómez Morín decía, necesitamos un México de instituciones, no un México de caudillos. Y entonces vamos a crear una institución que sea una institución verdadera. Pero además una institución que se funde en la persona, en la dignidad de la persona, no en las instituciones como tales. Es decir, ¿para qué es el gobierno? ¿Para qué es la política? ¿Para qué es todo esto? Tienen un solo objetivo, ¿eh? Para servir a la persona, no para que las personas sirvan al gobierno, no para que las personas sirvan a las instituciones. La concepción es, estos entes sirven a la persona, no la persona a los entes. Toda una concepción totalmente diferente, por ejemplo, de la que tiene el PRI, de la que tiene Morena, de la que tienen todos los partidos de México, salvo el PAN. El PAN piensa que el poder, que las instituciones, que el Estado deben de servir a la persona, deben de promover que la persona esté cada vez mejor. Ya, así surge el PAN en ese 1939, hace ya más de 80. Wow. O sea, en otras palabras es que el PAN quiere servir al pueblo, no llegar a servirse a ellos mismos, ¿no? En otras palabras, No al pueblo, a la persona. a la persona. Ok. A la O persona. sea, a cada persona, a cada individuo. Sí, o sea, no, no es al pueblo. ¿El pueblo qué es el pueblo? El pueblo es una masa ahí amorfe que es el pueblo. No, quiere servir a la persona. Quiere servir a ti, Daniel. Quiere servir a ti en lo particular. Que tú tengas tus condiciones necesarias para desarrollarte como persona. No, no es una masa ahí desconocida al pueblo, no, como lo hacen los populistas. El pueblo, ¿y quién es el pueblo? Pues el pueblo es el que pone quita en el pueblo y el pueblo es... No, 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 es a la persona. Es a Daniel, a Lupita, a María, a Arturo, a Ala, Juan, o sea, a la persona en concreto, en particular. Así empieza la identidad de los panistas, entonces. ¿Y qué más define un panista? ¿Cuál es la identidad de un panista? ¿Sus convicciones, sus valores? ¿Cómo definirás a un panista? Bueno, un panista es precisamente quien entiende la política como un servicio, ¿sí? Un panista es aquel que entiende que la política está al servicio de los demás, no para servirse a sí mismo. Mira, decía el maquio Cloutier, ¿no? Nosotros no estamos aquí en un quítate tú para ponerme yo. ¿Sí? No, no quiero llegar yo para hacer lo mismo que hacen los otros. Estamos aquí para servir bien, para enseñar que la técnica, porque la política tiene técnica, porque la administración pública tiene técnica, porque la legislación tiene técnica, ¿sí? Que la técnica está para servir a la persona. Eso es lo que distingue a un
a un panista, que es que la política es servicio, no es servirse, es servicio. Ponchito, ¿cuál es el México que ustedes como panistas sueñan? Bueno, soñamos un México en donde haya las condiciones para que las personas se puedan desarrollar. Imagínate tú un México en donde haya seguridad, en donde puedas salir a la calle sin tener miedo de si te van a asaltar, de si te van a desaparecer. Ahorita, ¿cuántos miles de desaparecen? Cada 12 minutos desaparece un mexicano. Eso es gravísimo. Entonces, no hay condición para desarrollarte, vives con miedo. Un México en donde el Estado te ayude, no sea un pie con el que te tropieces cuando quieres invertir, cuando quieres empezar con un negocio, con un emprendimiento. El Estado te debe de ayudar, no te debe estorbar. Un México en donde la educación sea una educación de calidad y se respete el derecho de los papás a educar a sus hijos. Un México en donde haya justicia, no una corte que resuelve con ocurrencias, porque fue electa bajo un acordeón en donde no están los mejores juristas, sino están los más dóciles al sistema, ¿no? Esto es un México donde el juez sea realmente un juez independiente, porque un juez nos juzga a todos, te juzga a ti, me juzga a mí, juzga al más rico, juzga al más... O sea, y debe de haber justicia no dictada en base al alineamiento con el Ejecutivo, sino debe de ser una justicia en los términos grandes de la justicia. Decía Ulpiñán, dar a cada quien lo que en derecho le corresponde, es decir, a cada quien lo que le toca, ni más ni menos, cada quien lo que le toca. Eso es lo que el PAN busca. Eso se llama bien común. Y el PAN se imagina un México así, un México con bien común. Oye, pero nunca lo vamos a alcanzar. Bueno, sí, sí lo vamos a alcanzar, pero cada vez se actualiza. Porque aparte la gente, las personas, pues somos, nos vamos perfeccionando. Cada vez que tú tienes un objetivo, cuando llegas a ese objetivo, no dices, ya fregué, ya aquí estoy, ya, sí, no, sino, ya alcancé este, pues entonces ahora quiero esto, ¿no? Y entonces cada vez quieres subir un escalón más. Así también es el bien común. Hoy México le urge seguridad, le urge educación, le urge justicia. Hoy. Cuando logremos esos escalones, seguramente urgirán otras cosas entonces. Mayor desarrollo económico, libertad de prensa, más cultura. O sea, cada que llegas a un escalón, necesitas un escalón adicional. Vas construyendo el escalón adicional. Porque las necesidades van cambiando. Claro, hay que ir evolucionando Es correcto. de acuerdo a las Vamos necesidades. evolucionando en cada cosa. Correcto. Oye, Ponchito, ¿y cómo fue que tú llegaste al PAN? ¿Alguien te platicó sobre el PAN? ¿Te llamó a ti la atención los colores? ¿Tenías más opciones de otros partidos? ¿O desde el principio tú estabas claro de que el PAN, tocaste otras puertas? ¿Cómo fue que entraste al PAN? Uy, yo llegué muy chiquito, hermano. Fíjate, ¿Cuántos años tenías? no, yo cuando tengo mis primeros acercamientos con el PAN, bueno, pues seguramente estaba yo como, tenía como 11 años, 1988, imagínate. 1988 el Maquio Lutier, iba yo en sexto de primaria. Pero hay dos características, dos cuestiones muy importantes. En mi casa, mis papás y mis tíos, sin estar en un partido político, ellos desde la ciudadanía, empujaban muchas causas que al final hacían que en mi casa se hablara de política todos los días. Yo era un escuincle, un niño.
de primaria, pero escuchaba las pláticas de mis tíos, de mis papás, donde hablaban de los problemas, de la inflación tan alta. Imagínate, 88, pues en los años anteriores era el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde tú ibas en la mañana a la tienda y preguntabas por el precio de una cosa, Ujú. y en la tarde que regresabas a querer comprarla, ya valía el doble. Así Órale. era los 80 en México, ¿no? Y entonces el gobierno repartía unas cosas que se llamaban tortibonos, Ok. que eran unos tickets que te daban para que fueras a la tortillería a cambiarlos por 1 kilo de tortilla. Podías cambiar un ticket diario, nada más. Entonces, bueno, en mi casa se hablaban de los problemas y de la política. En 88, yo, gracias a Luis Felipe Bravo, Luis Felipe Bravo Mena, que luego fue presidente del PAN, internacional del PAN, senador y muchas cosas. Luis Felipe era papá de unos compañeros de la escuela, de Miami, Missouri, y vivía muy cerca del Parque Naucali. Yo en ese entonces vivía allá en el Valle de México. Entonces, eh, yo le pedía a Bentón para irme al Parque Naucali. Y en el camino, pues platicábamos. Y entonces platicábamos de política y él se sorprendía que yo sabía de política, ¿no? Y tan chiquito. Tan chiquito. Que aparte no es mi pariente, ¿no? El Bravo Ay, es solo coincidencia. coincidencia. Este, entonces platicábamos un poco de política y todo, y él me platicaba de Maquio, 1988, de Maquio Cloutier. Luis Felipe fue su coordinador de campaña. Y entonces, bueno, pues me fue enamorando de esto y me fue enamorando. Aparte, yo era scout. Wow. Alguna vez, en lo corto te he platicado que yo era scout, y Sí, en sí, los sí. scouts, eh, así hoy me ves de saco, pero en aquel entonces me veías Con shortcitos, las de bermudas. chorcitos, Ajá. ¿no? De pantalones cortos, camisola, ¿no? Mi pañoleta, orgullosamente scout. Y en los scouts te enseñan, primero, que hay 3 valores fundamentales: Dios, patria y hogar. Y segundo, que si no te gustan las cosas como están, te tienes que involucrar para cambiarlas. O sea, no tienes que esperar que otro lo haga. Tienes tú que involucrarte y cambiarlas. Si combinas, que en mi caso se hablaba de política, que la situación del México de los 80 era una cosa muy complicada, y que en los scouts te dicen, primero Dios, uno la patria, no es la patria. Y tercero, te tienes que involucrar. Pues bueno, pues el caminito estaba pintado, ¿no? Y entonces, yo imagínate, en 1988, ya en mi salón de clases en sexto de primaria organicé un debate en donde yo era el panista que representaba al Maquío, y tenía yo un compañero, Cortul, que era nieto de un priista muy destacado del Estado de México, el general Cortul, y entonces él defendía a Carlos Salinas de Gortari y yo defendía, ¿no? Ya en el sexo de prima. Entonces, ¿desde Ajá. cuándo estoy en el PAN? Pues desde toda la Sí. vida me encantó el PAN. Y desde siempre el PAN. ¿Por qué? Por esta parte que te platiqué, cómo piensa el PAN. Porque Claro. yo sí dije, bueno, ¿y por qué no el PRI si es el que gana? Ok. ¿No? O sea, vámonos al que siempre gana. ¿No? Pues, ¿por qué estamos acá en donde siempre perdemos? Porque en el 88 siempre perdía el PAN. Entonces, ¿qué hacemos aquí en donde siempre pensamos? Y entonces me fui a investigar qué pensaba el PRI. Mm. Y cuando descubrí que el PRI lo que pensaba es que la gente sirve al sistema, que el PRI no respeta la dignidad de la persona, no respeta la libertad de los padres de elegir a sus hijos, el sistema es lo importante, y entonces la justicia está al servicio del sistema y no de la persona. Y cuando hice eso dije, no, aquí no quiero estar. No me gusta cómo piensan estos cuates. En cambio, me encantó cómo pensaban los cuates. Y aparte el eslogan se parece un poquito al de los Scouts, ¿no? Ya, el Es un lema, ajá. nuestro lema de hoy es eh, patria, familia y libertad. O sea, pues,
a mí me cae pues Sí, claro, como hechecito, ¿no? Así como este saca, que me claro. queda todo a mano. Una identidad muy Así, parecida. Sí, así me queda, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Primero la patria, cuidar a nuestras familias, en las familias. La familia a mí me lo enseñaron en las escuelas de chico. La familia es la célula básica de la sociedad. Si no cuidamos a nuestras familias, no hay nada, ¿no? Aparte es tu primer refugio, ¿no? cierto, Cuando te va mal, ¿a dónde corres primero? A tu casa, con tu familia, ¿sí? cierto. Cuando tienes que llorar, ¿a dónde corres? Pues con tu familia. Cuando te faltan centavos, ¿a dónde corres? Con Pues la con la familia, familia, para ver quién te echa la mano, ¿no? Cuando estás enfermo, ¿quién te cuida? Tu la familia. familia. Tu familia es La fundamental. familia es primero, Es fundamental. concuerdo. Sí, cierto, Ponchito. Bueno, me encanta, la verdad es que yo también valoro mucho esa identidad. O sea, porque yo también soy fiel creyente de que la familia es primero. Bueno, Dios primero, la familia, el trabajo y bueno, todo lo demás como que se viene, ¿no? Porque si no, si no le pedimos a Dios esa sabiduría, pues cómo queremos tener una familia, cómo los queremos educar, ¿no? Ya como padres, o también cómo queremos o gobernar, ¿no? Si no tenemos esa sabiduría de Dios. Entonces yo creo que Dios es primordial. Y Ponchito, me gustaría también saber, dentro del PAN, em, es que yo he escuchado que, por ejemplo, en diferentes partidos políticos hay grupos, como en la escuela, ¿no? De que en la primaria había el grupito, en la secu, en todos lados hay grupos, ¿no? Porque es algo humano. ¿En el PAN también es así? Sí, digo, hay equipos, Ok. ¿no? O sea, como en la primaria, como bien lo dices, ¿no? Como en todos los grupos sociales. Ujú. Pues hay con los que te llevas mejor, con los que te caes bien, con los que concuerdas un poco más, ¿no? Y entonces, pues te juntas de forma muy natural. Y por supuesto, en el PAN, pues también se da, pues somos parte de la sociedad, no somos marcianos, ¿no? Y entonces, eh, es muy natural, ¿no? Que yo me lleve bien y entonces me ponga de acuerdo para chambear y para hacer cosas, pues con los que mejor te llevas, ¿no? Claro, ¿Con quién te pones a hacer las cosas primero? Pues con tus amigos, claro. Lo con invitas a tus otros cercanos, grupos. ¿no? Ajá. Con los que te identificas, ¿no? Y pues sí, así hay en el PAN. Sí, claro. Con mucha diferencia de otros partidos. En otros partidos hay quien hasta les llama tribus, ¿no? Este, y, y cosas así en donde pues entre ellos se pelean muy fuerte. No, aquí no, a ver, aquí sí hay equipos en donde nos entendemos por estas cuestiones tan naturales, pero al final nos entendemos todos como un solo pan. Aquí no es de que, ay, tú eres de fulanito, ¿no? No, no, no. Claro, Aquí es, pues, todos jalamos juntos para el pan, todos claro. jalamos juntos por México. Todos jalamos juntos Por porque México. entendemos muy claro eso. Primero la patria. Claro. O sea, y es muy importante, aunque existen diferentes grupos, llegar siempre a un consenso para un bien Claro, común, ¿no? Para todo, porque obviamente todos, si estamos como en un mismo partido, pues tenemos una misma visión, ¿no? Entonces llegar a un consenso para no tropezarnos unos con otros. sí. Me encanta eso. Sí, sí, y por Consenso. eso el PAN es un partido democrático. Y las decisiones dentro del PAN se toman por elección. ¿No? El año pasado tuvimos nuestra convención nacional para renovar estatutos. Y en esa convención nacional, pues había quienes pensaban unas cosas, quienes pensaban otras, Claro, porque saber mejorar a la persona, servir a los demás, pues cada quien puede tener métodos diferentes, ¿no? claro, Nos unen los ideales, nos unen los valores, pero ya en los modos, pues cada quien puede tener una forma diferente y entonces hay que ponernos de acuerdo. claro, ¿Y cómo te pones de acuerdo? Pues bueno, buscas consensos y si no, pues buscas votaciones, ¿no? claro. Y Que la gane, mayoría, claro, al final cierto. de cuentas, la democracia, pues también es eso. Sí, sí, cierto. Oye, Ponchito, yo he escuchado que en el PAN para afiliarte te dan un curso. No sé si en otros partidos también, ya lo preguntaré en su momento.
Pero en el PAN tienes que hacer un curso para afiliarte. No, ¿Cómo es? tú hoy puedes agarrar tu teléfono, buscas en tu tienda de aplicaciones, ya sea de Android, ya sea de Apple, y buscas PAN, bajas la aplicación oficial de PAN y desde ahí llenas y te afilias al PAN. Te va a pedir básicamente los datos, tus datos electorales, de tu credencial de elector, saber que no, Ujú, porque aparte el INE así no los pide, ujú, no te va a pedir que sí seas tú y entonces una selfie viva, ¿no? Una cosa así, y en ese momento ya eres panista. Claro, si tú quieres entonces participar de las decisiones del partido, tienes que convertirte de ser militante solamente a ser militante con derechos, militante activo, les llamamos nosotros. ujú. Y entonces sí, para ser militante activo tienes que tomar un curso en donde te enseñan esto, la doctrina del PAN, la doctrina humanista. Ok. La doctrina del PAN es una doctrina humanista. Y te y debes de participar en actividades del partido, ¿no? O sea, tú te Es ser claro, panista involucrarte. y dices, yo ya me llené mi aplicación y ya soy panista, pero viene la elección, pues oye amigo, pues tienes que pedir casilla. Porque, Claro, pues, si eres panista, quieres que gane el PAN, tienes que es claro. participar en campaña, si eres panista, y entonces con esas actividades formativas y de participación política en las actividades del partido, pasas de ser solo militante a un militante con derechos en donde ya puedes entonces Por- participar de las decisiones de Claro, sí, 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 involucrarte. Por donde quiera que estés, claro, ponerte la playera y entregarte, ¿no? Tener convicción de dónde así es. estás. Oye, Ponchito, y por ejemplo, si alguien se afila al PAN así con la aplicación, automáticamente se da de baja de otro partido si está afiliado en otro partido, Sí, y viceversa, si y hace lo mismo en viceversa. otro partido. Ok, Sí, el INE tiene los registros de los padrones de todos los partidos. Entonces, si tú estabas en otro partido y de repente te iluminó el Espíritu Santo y dices, ya veo que estaba yo por el mal camino y entonces el camino correcto es Acción Nacional. Y entonces bajo mi aplicación y me afilio. Cuando llega tu afiliación al INE, el INE va a descubrir que estás en el otro partido y entonces va a decirle al otro partido, oye, pues este amigo ya no es tu amigo, ¿no? ok, Ya dejó de ser de los tuyos, ¿no? ok. Y lo da de baja, ¿no? Ok, ok. Sí, claro, porque, o sea, yo he visto que luego hay gente que afilia a personas y luego la gente ni siquiera sabe que están afiliadas al partido, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso se daba antes, ahorita a lo mejor ya está más regulado. Medio lo siguen haciendo sobre todo los partidos populistas, Ok, ¿no? Por ejemplo, los morenos, ¿no? Ellos con el pretexto de, oye, te voy a dar tu apoyo de los viejitos, o te voy a dar tu apoyo de los ninis, o te voy a dar quién sabe qué apoyo social, y mira, préstame tu INE para hacer quién sabe qué trámite y esto, pues luego agarran tu INE y te registran, ¿no? Porque no tienen los filtros que el PAN tiene. O sea, el PAN te pide que seas tú, que acredite que eres tú, con una selfie viva, con diferentes cosas. No, a ellos, entonces agarran tu INE y entonces la registran, ¿no? Inventan tu firma y la registran, ¿no? Y luego te das cuenta y de repente ves que estás afiliado a ese partido. Fíjate, y luego los ciudadanos que se dan cuenta de eso pueden meter una queja ante el INE. Decirle, oye, INE, pues yo nunca dije que quería ser de ellos, ¿no? Los partidos que más sanción, y entonces el INE los sanciona, los que más sanciones tienen por afiliaciones de ese tipo, afiliaciones indebidas, son en primer lugar Morena, segundo lugar el Verde, tercer lugar el PRI. y esas afiliaciones las hacen para mantener el partido. O sea, ¿cuántos votos tiene Para simular, para simular? y poder luego decir, es que aquí ya vemos tantos millones de mexicanos, pero no es cierto, ¿no? O Ok. sea, lo hacen para simular, porque son mentirosos, todo lo manipulan, en todo engañan. Y para que un partido permanezca,
o cuántos votos tiene que meter? Cada 3 años, como que saca un conteo para ver si siguen vivos. Sí. Ok. Para que un partido permanezca, tiene un requisito es que en la elección en federal saques al menos el 3% de los votos, ¿sí? En la elección federal. Entonces, si te das cuenta, en el 2024, que fue la última elección, ¿no? Existía el PRD. Pero el PRD no logró ese 3%. Y entonces desapareció como partido político nacional. Y solo quedó como partiditos locales en esos estados en donde logró el 3%, ¿no? Entonces necesitas al menos el 3% de los votos en esa elección para seguir siendo partido político. En México, en su historia, ha habido muchos partiditos y muchos y van desapareciendo cada elección, ¿no? Porque pues no logran ese umbral de los... y necesitas también tener un porcentaje de afiliados. Que el porcentaje, no me acuerdo ahorita eh, literalmente, creo que es el 1% del padrón, sí. Que es equivalente a aproximadamente 350,000 militantes. No, pero tampoco es un número chiquito, No, no, un es una chorro de cantidad. gente. Yo creo que por eso luego afilian sin decir a la gente, ¿no? Para no estar en números Para rojos, simular, para para simular simular y para decir, bueno, pues yo aquí estoy, ¿no? de que, ajá, tenemos tantos. Yo la verdad eso lo veo muy mal porque debemos de ser honestos, o sea, como a veces las personas quieren llegar a gobernar si están llegando ya con mentiras, ¿no? Engañando a Claro, la gente. Yo no si estoy de desde acuerdo lo con eso, interno la verdad. no, pues luego, o sea, si a ti mismo te mientes, pues a la gente, ¿no? Correcto. Eso es tremendo. Fíjate que el PAN, desde toda su vida, desde 1939 hasta ahora, se ha apreciado de ser el único partido político de México que tiene un padrón de militantes impecable, ¿no? O sea, nosotros sí cuidamos muy bien que el que quiere ser panista es porque quiere ser panista y el que está metido en el padrón es porque hizo personalmente su trámite. Y por eso, en realidad, tenemos casi nada de sanciones del INE por haber afiliado indebidamente a la gente. Porque tenemos un proceso muy, bueno, hay quien dice que es hasta burocrático, ¿no? Pero es un proceso cuidado. Claro, Tenemos que cuidar que no haya quien no quiere estar, pues, que no esté, ¿no? claro, claro. Sí, que conozcan bien la identidad del partido al que van a entrar, ¿no? Al que van a elegir. Sí, sí, Claro. sí, claro. Y oye, Ponchito, en el PAN es difícil ser candidato para alguien nuevo. Por ejemplo, un joven que quiere entrar a la política, ¿cuántos años pueden pasar para que sea candidato? ¿Qué tiene que hacer? Eh, ¿Es como de suerte? ¿O es por trabajo? ¿Cómo? Mira, no es que sea difícil. O sea, obvio, los puestos públicos pues siempre están contendidos, ¿no? O sea, pues si nadie quisiera, pues estaría bien fácil, ¿no? O Claro, sea, claro. es más, pues, que llegue el que sea, ¿no? Pues, no. Pero generalmente en la política, los espacios los buscan muchos, ¿no? Y entonces, ¿quién llega al espacio? Pues quien tiene las habilidades, quien tiene ciertas características, quien sabe explotar sus talentos personales, ¿no? Quien sabe llevarse bien con los demás, quien sirve bien, quien sabe hacer una mejor gestión, pues ese llega. ¿Qué tan difícil es? Pues mira, eh, yo creo que es tan difícil como ser exitoso en cualquier otra profesión, ¿no? O sea, oye, es difícil ser el mejor doctor, pues seguramente implica un chorro de trabajo, ¿no? Claro. Y implica muchos desvelos, implica mucho esfuerzo y dedicarle tiempo. Oye, es difícil ser
Un buen zapatero, pues seguramente también implica dedicarle un chorro de tiempo y un chorro de ganas, ¿no? Y aprenderle la técnica y esto, el otro. Oye, es difícil ser un buen, no sé, abogado. Pues sí, seguramente, pues implica dedicarle tiempo, esfuerzo. Es difícil ser un buen político y llegar a ser candidato. Pues bueno, pues implica dedicarle tiempo, esfuerzo, buscarle. Ahora, el PAN está abierto siempre. Mira, el ejemplo más cercano que tenemos aquí tú y yo, ¿no? Fernando Flores, nuestro presidente municipal de Metepec. Entonces un día llegó al PAN y dijo, oye, pues, ¿cómo ven? Yo como que quiero, ¿no? Y pues dijimos, oye, pues va, ¿no? O sea, pues a ver, pues mueve, pues hace esto, pues trabájale, pues eh, le dedicó, le echó ganas, ¿no? Ahí está, alcalde una vez, por alcalde dos veces. Y hoy el PAN tiene así, en tu aplicación, tú dices, yo quiero ser candidato del PAN. En esa misma aplicación que te digo, en donde es, yo quiero ser panista, ahí mismo dices, yo quiero ser candidato. Y te haces. Claro, luego, pues ahí mismo te dirá, oye, pues, ¿quién te respalda? Pues tú solito, pues está medio difícil. Entonces, pues, a ver, junta cuántos, ¿no? Porque las elecciones se ganan con votos, ¿no? No con buenas intenciones, nada más. Entonces, ¿quién te respalda? Oye, ¿y te conocen? Pues si no te conocen ni en tu casa, pues ¿cómo quieres que voten por ti, no? O sea, entonces, pues, tienes que te conozcan, ¿no? O sea, tienes que hacer tu chamba. Entonces no tienes que estar, por decir algo, un año mínimo, un mes en el partido, no. No, no. Te afilias y no hay un tiempo mínimo. El PAN ha tenido y tiene y sigue teniendo candidatos que no son militantes del PAN. Desde toda la vida, ¿eh? Bueno, te digo, el ejemplo cercanito que tenemos ahorita es Fernando, ¿no? Y hay otros muchos, ¿no? Que Fox la primera vez que fue postulado por el PAN para algo no era militante del PAN. El Maquio Cloutier la primera vez que fue postulado para algo no era militante del PAN. Y bueno, así cantidades, ¿no? Eh, Nuestra última candidata a la presidencia de la República no era militante del PAN, ¿no? Y ha sido postulada por el PAN para un chorro de cosas, ¿no? Por el PAN B, pues quién puede, quién quiere y quién tiene talento, Claro. ¿no? Oye, Ponchito, ¿tú qué le dirías a un joven que, o sea, porque yo he escuchado a muchos jóvenes decir, a mí no me interesa la política, no me quiero meter, siempre van los mismos, es una cochinada, y muchos que ni siquiera salen a votar. O sea, ¿tú qué le dirías a un joven, a una jovencita que piensa así, para que cambie su manera de pensar y que se involucre dentro del, pues sí, de las decisiones del país, que salgan a votar y que se enamoren de tu partido? Mira, el tema es, tú tienes que ser responsable de tus decisiones. A nadie, bueno, a mí no me gusta que otro decida por mí. Y las decisiones que no tomas tú, otros las toman en política. Si tú no vas a votar, entonces estás dejando que el que sí fue a votar decida por ti, ¿no? Desde el tema más sencillo. Pero aparte la política no solo es estar sentado en el Palacio Municipal o en la Cámara de Diputados o en la... No, la política es desde la parte más sencilla de la relación con tus vecinos, o sea, y la política nos impacta en todo, en todo. Un mal transporte público es por una mala decisión en la política. El problema de seguridad es por la mala decisión en la política. La falta de chamba, de posibilidades de empleos bien pagados, es por una mala decisión en la política. O sea, la política te impacta en todas las cosas de tu vida, en todas completitas. Entonces, hombre, ¿te gustan las cosas como están? Pues quédate como estás. ¿No te gustan las cosas como están? ¿Te preocupa el México que estás viendo? ¿Te sientes perjudicado, perjudicada? Porque no hay tranquilidad para que salgas, para que te vayas de fiesta, para que puedas poner un negocio. Bueno,
para que viajes, para que puedas hacer las cosas. ¿No te gusta lo que ves? Involúcrate. Involúcrate en el partido que quieras, ¿no? Yo invito. Todos los partidos tienen su proyección de principios, que es decir, lo que piensan. Y cada quien ahí lo pone, bájalos, léelos, pídele a la inteligencia artificial que más te guste, que los compare y que te diga qué piensa cada partido, ¿no? Y entonces en base a eso toma tu decisión, involúcrate. Y al que te guste cómo piensa, pues ve. Y luego no solo es cómo piensa, ¿eh? Luego revisa cómo actúa, que haya congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y si ves congruencia, pues vas. Ahí lo que no nos es permitido a nadie es quedarnos ociosos. Los únicos que pueden quedarse ociosos son los conformistas. Los que dicen, pues así estamos bien. Ah, pues si tú crees que así estamos bien, ¿no? Pues entonces quédate donde estás. Si tú crees que está padrísimo que la presidenta nos diga un chorro de mentiras todos los días en la mañana, pues quédate donde estás. Si tú crees que está padrísimo que los gobernadores de Morena están acusados de vínculos con el narcotráfico, pues quédate donde estás. Si tú crees que está padrísimo que en lo que va del gobierno de Morena haya 140,000 mexicanos desaparecidos, 140,000 mamás que lloran a sus hijos, hijos que lloran a sus padres, familias que se quedaron sin una persona. Pues quédate donde estás. No, no participes. Si tú crees que está muy bien, que se hayan robado, fíjate, el robo más grande en la historia del país con el huachicol fiscal. Miles de millones de pesos. ¿Tú crees que eso está bien y que no nos afecta? Pues quédate donde estás. Si crees que está muy bien que las obras que hacen, pues las hagan con las patas, ¿no? Y ahora ya tienen que volver a pilotear el Tren Maya después de 3 meses, ¿no? Y se les cae el metro en la Ciudad de México. Y eso está bien, pues quédate donde está. O sea, pero si no te gusta cualquiera de esas cosas, involúcrate, al menos con tu voto. Y de ser posible con algo más. Sí, claro, es que como ciudadanos no podemos exigir un cambio o esperar un cambio sentados, o sea, no saliendo a votar, no, o sea, no haciendo algo desde nuestra trinchera, ¿no? La verdad, concuerdo con eso. Con jóvenes, la verdad, eh, a mí me gustaría cuando ya sea viejito, como que voltear atrás y ver que cambió algo, ¿no? Que mi generación cambió México para las generaciones que ya lo vamos a ver, para nuestros nietos, para nuestros hijos. Pero justo, o sea, yo creo que sembrar una semilla eh, que va a ser de un fruto bueno para todos ellos, ¿no? Porque Claro. pues al final nosotros nos vamos a morir. O sea, el promedio de vida aquí en México, no sé, es de 80 años. Yo tengo 29, a lo mejor me faltan 50 si es que llego a los 80, si es que no fallezco antes. Pero yo creo que si todos aportamos desde nuestra trinchera una semillita buena para México, no, ni siquiera no para todo el mundo, o sea, solo para México, que para que vivan bien nuestras futuras generaciones, Ponchito, Para los para demás, los demás. decía Baden Powell, fundador de los Scouts, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Eso es Wow, clarísimo, ¿no? cierto. Y es eso, oye, ¿cuál es tu legado? ¿Qué le vas a dejar a los demás? Hay quienes podemos incidir en cambiar México completo, Claro. ¿no? O el mundo, ¿right? Pero igual y tu legado es solo cambiar tu colonia. Eso es un gran legado, ¿no? El servir a los demás, ¿qué hice yo para que este lugar en donde me tocó vivir sea mejor cuando yo me vaya? Wow, me encanta. De hecho, me vino a la mente, aquí en la colonia casi no hay árboles, o sea, hay mucho cemento, pero como a 2, 3 cuadras hay un árbol gigante. Que yo me imagino, o sea, ese árbol yo creo que tiene 60 años.
O sea, y es una bendición que alguien lo sembró hace tantos años y hoy es una bendición para muchos de nosotros. O sea, porque yo he visto ahí cómo van los del Total Play, se estacionan a echarse su lunch para recibir sombra, los de Telmex, también cuando salen de la escuela, como que ahí se paran a comerse, no sé, un dulcecito, los niños. O sea, ese arbolito que alguien sembró hace años fue una bendición para nosotros. Entonces, nosotros hacerle así también, ¿no? Que sembrar algo para que sea de bendición para en 100 años, ¿no? Así es, Y así es, la verdad. así Ponchito, totalmente. muchas gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por invertir tu tiempo aquí y aprendimos muchísimo. Yo y los que estamos aquí, los que nos están viendo, en verdad te lo agradezco mucho y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Ponchito. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querido Dani. La verdad es que un gustazo platicar contigo, ¿no? Espero no haber sido muy aburrido y que entonces tengamos muchas views, ¿no? Y un saludo a todos los que nos estén viendo y nos vean en adelante. Muchas gracias y que sea un gran éxito, no solo este programa, sino todos los que hagas en este proyecto de podcast. Muchas gracias, Ponchito. Igual que tú tengas mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.